Bueno, pues de nuevo con todos ustedes desde el Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca para llevarles a todos ustedes, como todas las semanas, estos tertulianos en la red que hacemos de aquí desde la televisión online, repetimos, desde La Cerca. Nos escucha también desde el 105.3 de Radio Chinchilla, desde la frecuencia modulada. Día 15 de marzo, Día del Consumidor a nivel internacional, Día Internacional de los Derechos del Consumidor. Por cierto, hoy también se celebra, también lo tenemos que felicitar a todos los que les atañe de alguna manera, el Día Internacional del Trabajo Social. Bueno, me van a permitir que, como siempre, pues lea unas pequeñas líneas antes de presentar a nuestros contertulios que hoy nos honran con su presencia para hablar precisamente de eso, de los derechos del consumidor. El 15 de marzo se celebra el Día Mundial de los Derechos del Consumidor, una efeméride que promueve la difusión de los derechos fundamentales que asistan a los consumidores de todo el mundo exigiendo su protección y respeto frente a los abusos de los mercados. La Agencia Española de Consumo, Seguridad Alimentaria y Nutrición, AECOSAN, las comunidades autónomas y el Consejo de Consumidores y Usuarios se suman a esta celebración a través de una campaña conjunta que, bajo el lema este año Tus derechos online, se dirige a informar este 2016 a los consumidores sobre sus derechos en el ámbito de las compras de bienes y servicios a través de Internet. Bueno, José María Rocero, presidente de la UCE, Unión de Consumidores de España. Buenas tardes, bienvenido, bien hallado. José María, ¿cómo está usted? ¿Bien? Muy bien. ¿Verdad que bien? Claro. No es lo que me decía usted de récord. Sin entrar en detalles. Sin entrar en detalles. Luego esos detalles me lo cuentas. María Dolores Gómez Piqueras, alcaldesa de Carcelén y directora gerente del Consorcio de Consumo de Albacete, organismo que, como todos ustedes saben, depende de la Diputación de Albacete. María Dolores, igualmente, bienvenida, bien hallada a esta Buenas tu tardes casa. a todos y a todas. Buenas tardes. Y Raúl Sánchez Guerra, jefe de Servicios de Salud Pública y Consumo de la Dirección General de la Consejería de Sanidad de la Junta de Comunidad de Castilla-La Mancha en Albacete. Raúl, buenas tardes, bienvenido, bien hallado. María Dolores y Raúl creo que son nuevos en esta santa casa, que es la suya, y el amigo José María Rocero ya ha venido varias veces. Bueno, decíamos que hoy es el Día de los Derechos del Consumidor. Permítame una pequeña historia al respecto de este día. El 15 de marzo de 1963, el presidente de los Estados Unidos, en aquel momento John F. Kennedy, pronunció un discurso ante el Congreso de ese país en el que se refirió a los derechos de los consumidores. Años más tarde, el movimiento de consumidores comenzó a celebrar cada 15 de marzo el Día Mundial de los Derechos del Consumidor para aumentar la conciencia mundial sobre estos derechos. El Día Mundial de los Derechos del Consumidor es una ocasión anual de celebración para el movimiento de consumidores a nivel mundial. Es una jornada para promover los derechos fundamentales de todos los consumidores, para exigir que sus derechos sean respetados y protegidos y para protestar contra los abusos del mercado y las injusticias sociales que los socavan. El Día Mundial de los Derechos del Consumidor fue celebrado por primera vez el 15 de marzo de 1983 y desde entonces ha sido una ocasión importante para la movilización de la ciudadanía por sus derechos. En todo el mundo, las organizaciones de consumidores utilizan los materiales producidos por Consumer International para propiciar iniciativas locales y lograr la cobertura de los medios de comunicación para su trabajo. La forma de celebrar el Día Mundial de los Derechos del Consumidor depende de iniciativas locales planificadas por las organizaciones de consumidores en cada región del mundo. Las actividades pueden ir desde campañas especiales, conferencias de prensa, ferias y exhibiciones, talleres, manifestaciones callejeras o lanzamiento de publicaciones, entre otras. En algunos países, la celebración del Día Mundial de los Derechos del Consumidor continúa bastante más allá del día del 15 de marzo. Pues repetimos, empezamos esta tertulia, repetimos una vez más que nos pueden escuchar también a partir todos los miércoles desde la frecuencia modulada de Radio Chinchilla de 105.3. Soy Manuel Lozano, para aquellos que no nos ven pero sí nos escuchan, y como siempre me quedo a su entera disposición. Bueno, José María Rocero, María Dolores Gómez Piqueras y Raúl Sánchez Guerra, esta es su tertulia. ¿Por qué tenemos que celebrar, José María, el Día Mundial, el Día Internacional de los Derechos del Consumidor? Bueno, pues yo hoy diría que yo hoy no tengo nada que celebrar. ¿Ah, no? No, porque precisamente hace medio siglo, como muy bien has explicado en el comienzo, el presidente de los Estados Unidos, sí, el presidente con más poder del mundo, hizo una declaración universal para todos los ciudadanos del mundo
proclamando pues 7 derechos fundamentales: el de la salud, la educación, la información, en fin, los 7 derechos fundamentales. Sí. En España era un tema muy reciente. Yo creo que allá por el 82, 83 se empieza a despertar el mundo del consumo. No existía nada, por no existía ni la ley de defensa del consumidor. Hubo pues mucha gente que nos empezamos a dedicar en aquellos tiempos con motivo del drama famoso aquel del aceite de colza. Y a partir de ahí se empezó a mover. Creo que ha habido muchas luchas, mucho trabajo, mucho esfuerzo de muchísima gente, y llegamos a que en España, y concretamente en Albacete y en Castilla-La Mancha, que hemos sido pioneros en temas de consumo, se empezaron a respetar aquellos famosos derechos que había proclamado años antes el presidente Kennedy. Cuando todo esto más o menos lo teníamos prácticamente consolidado, se estaba funcionando a niveles, yo diría que más que aceptables, pues resulta que en los últimos 4 o 5 años todos estos derechos los hemos visto como se han venido al traste, se ha retrocedido en los derechos. Por tanto, hoy, ¿qué celebramos? Pues yo, la única cuestión que a mí hoy me plantea el día es volver de nuevo a reivindicar el respeto por los ciudadanos más desfavorecidos, más desprotegidos, a aquellos ciudadanos que se les ha robado sus ingresos, sus ahorros de toda su vida, y que están en una indefensión total, porque han desaparecido el 90% de las asociaciones que había en nuestra región, y yo diría que en toda España, pero en estos momentos no tengo el dato de toda España, pero sí de Castilla-La Mancha. Las asociaciones de consumidores. De consumidores, efectivamente. También los servicios públicos. Y por tanto, pues lo que hoy a mí me pide el cuerpo es reivindicar, decirle a los políticos que miren a la cara a esos ciudadanos desprotegidos frente a unas empresas de producción y de distribución que son monopolios, que son grandísimas empresas multinacionales, y que aún vemos a gente que va poco menos que con el lapicero y el bolígrafo apuntando lo que tiene que comprar o lo que puede comprar. Que miren a la cara de esta gente, y si no se sonrojan, pues que empiecen, ahora que se está hablando de pactos, de políticas y demás, que se piense, que se retomen verdaderas políticas de consumo, que defiendan los intereses, que recuperemos la participación ciudadana, que se la han cargado totalmente. Ahora con el gobierno ya socialista en Castilla-La Mancha, pues parece ser que se quiere, pero que no se decide tampoco. Que sí, que nos vamos a reunir, que hemos tenido ya algún conato de reunión para poner en marcha determinados órganos que estaban funcionando y que no funcionan, pero que siguen sin ponerse en marcha. No sé si es que es tan difícil propiciar una reunión donde la gente pueda participar, donde pueda opinar y donde pueda, para que haga falta un año para ver si ponemos en marcha una comisión de sanidad, por ejemplo. Ahora, si te parece bien, hablamos del peso que tienen sobre todo las grandes multinacionales, que es a la que tú te refieres, en el desamparo de cara a los ciudadanos para hacer de su capa un sayo, y que el gobierno se ponga unos anteojos en los ojos y no quiera saber absolutamente nada, sea el gobierno que sea, del tipo de color que sea, desde hace décadas y décadas y décadas. Tú me dirás, yo no voy a decir nombres, tú me dirás seguramente después cuando te pregunte determinadas cosas, sobre qué demandas y quejas son los que los usuarios y sectores son los que más estéis recibiendo aquí en la oficina de la provincia de Albacete, la oficina que tú representas como presidente de la UCE en Albacete. Pero mientras tanto sí me gustaría seguir con, gracias José María, en esta primera intervención, con María Dolores Gómez Piqueras, que nos dicho que es alcaldesa del PSOE de Carcelén y directora gerente del Consorcio de Consumo de Albacete y organismo que depende de la Diputación de Albacete.
¿A qué se dedica, María Dolores, este consorcio de consumo de Albacete? ¿Cuáles son sus cometidos? El consorcio de consumo de Albacete se creó precisamente para llevar los servicios de consumo a todos aquellos municipios que por sí mismos no podrían mantener el servicio, y gracias a la ayuda de Diputación, con una fórmula de consorcio, podían disponer de esas oficinas municipales de información al consumidor, precisamente para proteger a los ciudadanos de la provincia. Comenzamos en el año 1990, es decir, que acabamos de cumplir los 25 años en el consorcio, los vamos a celebrar en el mes de abril. Y desde un primer momento, y dando también respuesta a lo que le planteabas a José María, y que supongo que nos plantearás a todos después, siguen siendo los mismos sectores. Claro. Los que suscitan la demanda de la población. Y bueno, pues el consorcio en definitiva tiene el objeto de proteger y defender a los consumidores. Bien es cierto que recientemente en el consorcio se ha ampliado el espectro de atención que vamos a dar a los ciudadanos, y estamos también haciendo un esfuerzo por atender al ciudadano en todo lo relacionado con la administración electrónica. Ya, comentábamos que es el lema de este año. Exactamente, pero bueno, nosotros este trabajo lo llevamos desarrollando ya meses, precisamente porque tenemos en la misma provincia, en la misma mesa, en los mismos foros, a la persona que acude con la libreta y a la persona que acude con el móvil de última generación. Y todas esas personas son consumidoras, y a todas esas personas hay que darle respuesta y proteger sus derechos. De manera que desde la Diputación se está desarrollando un programa en relación con la administración electrónica, y son precisamente los profesionales del mundo de consumo quienes van a llegar diariamente a toda la provincia, igual que venimos haciendo desde hace más de 25 años. Es decir, 10 profesionales en este momento, entre 10 y 12 del consorcio de consumo, acuden diariamente a la provincia. Creo que eso no hay ningún servicio de ningún tipo que lo haga, y nosotros lo seguimos haciendo. Gracias, María Dolores. Raúl Sánchez Guerra, repetimos, jefe de Servicio de Salud Pública y Consumo de la Dirección General de la Consejería de Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. La Consejería de Sanidad, Raúl, por cierto, bueno, repetíamos que este año lo celebra bajo el lema Haz valer tus derechos online. Tanta importancia, evidentemente, tiene ya Internet dentro de las compras de todo tipo, mercancías, servicios, ¿verdad? Y cada vez más. Está clarísimo que, sobre todo el sector de la población más joven y también más mayor, pero sobre todo el más joven, cada vez está comprando, adquiriendo productos y servicios por Internet, y eso, por un lado, ofrece muchas posibilidades, pero por otro lado es un desafío para todas las que estamos en el mundo del consumo, de ser capaces de hacer frente a esos nuevos retos, de defender los derechos con cosas que hace unos años ni siquiera pensábamos que pudieran existir. Entonces, por eso hay que un poco seguir reivindicando lo mismo que hablábamos antes desde John Fitzgerald Kennedy, pero también plantearnos retos nuevos, porque si no la sociedad avanza y hay que seguir dando respuesta a esas demandas que tiene. ¿Quién, bajo vuestro punto de vista profesional y la experiencia que tenéis, quién está más protegido, el adulto o el más joven? Hombre, cada uno tiene su problemática, pero parece que hay poblaciones más vulnerables, las personas, y de hecho creo que esta mañana veía unos datos de la Unión Europea, las personas mayores, las personas con bajos niveles de ingresos, con bajo nivel cultural, está claro que son más vulnerables a determinadas prácticas y a determinados usos que intentan aprovecharse de ellos. Por eso también hay que hacer mucho hincapié, y se está incidiendo mucho en el tema de la educación y de la protección de esos colectivos. Otro de los temas importantes que también vosotros tenéis especial predilección por tocar y por preservar, sobre todo los aspectos en cuanto a derechos reconocidos de los usuarios, Raúl, es el tema del uso de medicamentos y productos sanitarios, ¿verdad? Sí, bueno, ahí también se controla, no es exactamente no es directamente tema de consumo en algunos casos, pero también en la Dirección Provincial de Sanidad se lleva el control de la vigilancia tanto de los productos, o sea, de las clínicas, de los establecimientos médicos, como de los productos sanitarios. Sí, a mí me gustaría hacer un pequeño hincapié al respecto precisamente del uso seguro de medicamentos y productos sanitarios, porque les voy a leer un pequeño texto que me he hecho yo aquí. Los medicamentos están sometidos a una estricta regulación con el objetivo de garantizar su calidad, eficacia y seguridad, tanto antes como después de su comercialización. Sin embargo, por ser el recurso terapéutico más utilizado en los países desarrollados, puede dar lugar a efectos no deseados, y por ello es importante que las administraciones sanitarias
desarrollen programas de gestión de riesgos que tienen como objetivo final incrementar la seguridad de los pacientes en su relación con el medicamento. Esto es lo que dice precisamente la Consejería Raúl de Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Y sigue matizando que los errores de medicación son una de las causas más frecuentes de los acontecimientos adversos ligados a la asistencia sanitaria. Además, otros aspectos esenciales de la seguridad de los medicamentos y productos sanitarios, una vez comercializados, son los sistemas de notificación voluntaria de efectos adversos de medicamentos e incidentes adversos con productos sanitarios, así como la difusión de las alertas de calidad y normas informativas de seguridad. Asimismo, subraya la Consejería de Sanidad, es fundamental para garantizar la seguridad de los medicamentos su adquisición únicamente de entidades autorizadas para este fin. Bueno, vamos a empezar la tertulia y habláis casi de todo lo que, digo por casi no, de todo lo que os parezca bien, incluido el berrinche que se toma José María Roncero, presidente de UNCE, antes de venir aquí a esta Santa Casa de la Cerca, porque ha visto algo en la televisión que si quiere lo contará y si no, no. José María, te preguntaba, vuelvo a hacerte la pregunta, ¿cuáles son aquellos aspectos sobre los que el consumidor más incide, de qué se queja más y cuáles son los sectores, servicios, compras sobre los que más determina que lo han, entre comillas, engañado determinadas empresas que me da la impresión que todas son multinacionales? Pues mira, la verdad es que todo esto está teniendo una evolución importante. Pues yo recuerdo los años, hace 8, 10, 12 años, que el tema de la vivienda era el primero en cuanto a consultas, quejas, reclamaciones, demandas de todo tipo. De eso hemos hablado muchas veces también. Todo esto, el tema de la vivienda, por ejemplo, ahora mismo ha pasado pues a uno que puede ser el quinto o sexto lugar en cuanto a demanda, digamos. Probablemente ya lo tenemos en el grupo de otros. Sí. Luego, pues fueron ocupando pues las nuevas tecnologías, la telefonía, sí, los servicios, la electricidad, tal, pues que nos llenaban de consultas y de reclamaciones. Y nosotros lo que sí venimos observando es que en estos 3-4 últimos años pues ha sido un sector que antes a malas penas había alguna consulta, que es el tema financiero, de las entidades de crédito. Nosotros ahora mismo en el ejercicio de 2015, en el balance que os pasamos ya, me parece que fue el mes pasado, pues fue el primer sector en cuanto a reclamaciones y en cuanto a consultas y reclamaciones. Pero no solamente eso, es que el año pasado se presentaron 58 demandas judiciales, solamente en la UCE, por entidades de crédito. Por el tema de las cláusulas suelo, las preferentes, las acciones de Bankia y otro tipo de abusos que se han venido dando dentro de la banca, por el cobro de comisiones muchas veces irracionales, cuando nos llenaron todas nuestras casas de publicidad para que domiciliásemos recibos, que todo era gratis, que te regalaban poco menos que el gorrino ese de San Antón que anda por algunos pueblos, y luego pues resulta que ahora... Hasta el pueblo de Carcelera sí, está el gorrino de San Antón. Unilateralmente empezaron a cambiar todo y ahora pues solamente falta que te cobren por decir buenos días cuando llegas, porque por todo lo demás... Permíteme una pregunta, porque para aquellos que nos están viendo y escuchando, José María, esos aspectos que tú estás diciendo, que son, digo yo, inmorales, ¿son también legales o no? Bueno, legales entre comillas, yo creo que el banco... Inmorales no son legales, para legales. Digo porque como lo hacen... El Banco de España se lo autoriza, por tanto el Banco de España se lo autoriza y lo pueden hacer. Eso, luego son inmorales, esto lo digo yo, son inmorales pero legales con el consentimiento del Banco de España. Perfecto. Y hay otras cuestiones que son paralegales, es decir, no son legales, sí, están en un vacío y bueno, hay quien se aprovecha de la situación. Sí, continúa, José María. Y luego, hombre, ilegales son muchas de las que han tomado, porque si no, no hubiésemos ganado demandas judiciales. Si estuviesen todas ajustadas a derecho y perfectamente legales... El tema inmoral no vale en un juicio. Ni hubiese dado lugar a la demanda judicial y en el caso que se hubiese sido desestimada o perdida. Y cuando se han ganado es porque
le faltaba algo de legalidad, como mínimo. Pero vamos, quedarse a la gente con los ahorros de su vida no creo que sea muy legal. Por mucho que lo quieran adornar y justificar y tener un recibo que han firmado sin saber lo que han firmado. ¿Cómo está esa situación de Bankia concretamente, José María? Que me consta que aquí en Albacete, por la provincia, hay muchísimos afectados. ¿Cómo está esa situación concretamente ahora mismo? Pues lo de las acciones es lo mismo que en toda España. Desde que hubo una sentencia que declaró nula la salida a bolsa, sí, al mercado, Bankia tomó la determinación hace 2-3 semanas, quiero recordar, a un mes no llegará, de que sin necesidad de demanda judicial, pues que bastaría con ir a las oficinas, en 15 días se les devuelve el dinero. ¿Y tú tienes constancia de que se les está devolviendo el dinero? Sí. Sí, pero hay una cuestión, sí, ahí, esto sí que me interesa decirlo, cuando ya lo he dicho en alguna otra entrevista que me han hecho, que por ejemplo aquellos ciudadanos que tienen una demanda puesta, sí, o interpuesta, que hay algunos que están intentando pues no retirar esa demanda, y eso puede ser perjudicial para los intereses del consumidor. Ahora, a ver, Bankia no ha hecho esto gratuitamente porque ahora de la noche a la mañana se haya tomado agua bendita y diga, vaya, vamos a devolverles el dinero a estos pobres que engañamos. No, está viendo que por la vía judicial están perdiendo todas las demandas. Y en la demanda judicial, los intereses que los señores magistrados, que están siendo muy sensibles con el tema, están aplicando es la devolución del importe invertido, y los intereses, se está hablando del interés legal, está entre el 3 y el 4%. Bankia está devolviendo el 1%. Yo ahora mismo, a mí me van a consultar casi diariamente mucha gente, mira a ver qué hago o qué tal. Vamos a ver, si no tienes interpuesta ninguna demanda, aunque solamente sea el 1%, ves, coge tu dinero y lo coges ya. Pero si tienes una demanda judicial interpuesta, cuanto menos consulta con tu abogado que te la lleve, o con la asociación que te lo esté tramitando, si es que lo estás haciendo por ahí. Porque ya hay un trabajo realizado y unos gastos realizados, que si tú retiras la demanda, puede que te los apliquen y salgas trasquilado encima. Por tanto, así es como está el tema en este momento. Respondiendo a tu pregunta, sí, yo he añadido como consejo a aquellos que tienen una demanda, que continúen con ella, o por lo menos antes de tomar la decisión de retirarla, que consulten con el profesional o la asociación que se lo esté tramitando, porque puede crearle perjuicio. Sí. Estaba comentando que el tema financiero es el sector que más reclamaciones tiene por parte de los usuarios. Sí. En materia de telefonía y de suministros eléctricos, Raúl ya me... Vamos sobrados. Por eso quiero que le des tu paso ahora a Raúl. Sí. Además lo estoy viendo ahí con una serie de datos ahí. Vuelvo a repetir, el segundo y tercer lugar pues está en eso, está la telefonía, las nuevas tecnologías, están los sectores servicios, el gas, la electricidad, etcétera, etcétera. La banca a lo mejor tiene menos, pero luego a lo mejor sí que son de cuantías, cuantías superiores. Pero sí que lo de la banca no lo atendéis las administraciones. No podéis, claro, no vais a ir a un pleito con nadie. Entonces, tanto desde el ayuntamiento como de cualquier institución, cuando le llegan a alguien con estos temas, nos lo remiten a nosotros. Incluso hay alguna otra asociación, las amas de casa, pues que atenderán a mucha gente, pero en temas judiciales no hacen nada. Incluso nos llegan a nosotros gente que ha ido a consultarles a ellos. Por eso nosotros estamos canalizando prácticamente todas las... Bueno, vamos a ver por si vosotros no lo queréis decir. Un tema que le preocupa a muchísima gente. Y que puede ser tan tonto, hombre, no es la problemática de los de Bankia, que ahí hablamos de millones de pesetas, perdón, de euros. Bueno, millones. Mucho dinero, Raúl. Por ejemplo, las altas y las bajas de los teléfonos móviles, o las altas y las bajas de los servicios de suministros eléctricos. ¿Esto es tan complicado de hacer y de llevar a la práctica?
O sea, yo no me puedo dar de baja en un teléfono móvil de una determinada compañía y que prácticamente no pase nada y al día siguiente estar con otra compañía. No, ¿esto no es tan sencillo? En teoría debería de ser. Debería ser. Ya, pero como no lo es, ¿por qué ocurre esto y por qué las administraciones, Raúl, lo consienten desde hace 40 años? Bueno, el año pasado... Sí, perdona, te añado la pregunta. Cuando la ley Obliga. No, claro. Lo establece. Vamos a ver, consentir, se hace lo que se puede. Vamos a ver, el año pasado, el de todas... Cuando digo consentir, digo que se ve que se hace poco. No, sí está Vamos bien. a ver, el mundo de las telecomunicaciones es un mundo tremendamente competitivo y tremendamente dinámico. Es complicado seguirles a las empresas todas las cosas que van inventando para ir obteniendo beneficios. Entonces, por ejemplo, el año pasado el 45% de todas las reclamaciones, de las 5.773 reclamaciones que entraron que tenemos registradas en la provincia en consumo, ahí incluyo también las que han entrado en el consorcio y en OMIS de la provincia, el 45% iban relacionadas con temas de comunicaciones, de telecomunicaciones, principalmente temas de altas y bajas, pero y también de garantía de móviles, porque parece que nos venden un móvil que tiene que durar 6 meses, cuando en teoría la garantía es por 2 años, o sea que al menos un móvil debería de durar por lo menos debería durar la garantía que tiene. Entonces, en teoría, más que con el tema de altas y bajas de teléfonos móviles, hay más con el tema de altas y bajas de telefonía fija, de la casa, con la DSL, donde hay más posibilidades, pero sí hay muchas, y de hecho se hacen muchas cosas y se intenta mediar. Hay compañías que sí que ya parece que son un poquito más respetuosas y no hay que ir detrás de ellas, o en cuanto se les manda el expediente directamente lo corrigen. También es cierto que primero lo han hecho mal, ¿no? Pero en cuanto se les manda, hay otras que son más recalcitrantes. Luego, cuando no se consigue, digamos, la avenencia en primera instancia, está el recurso de mandar a la Comisión Nacional del Mercado de las Telecomunicaciones, que también resuelve bastantes, pero sí que es cierto que es un sector con muchísima problemática y que da muchos problemas a todos los niveles. Ustedes, yo creo que no se hace todo lo que se puede. Ustedes que han tenido la oportunidad, todos, estoy convencido, de coger y llamar a una determinada operadora para dar de baja un determinado teléfono. Y entonces te puedes tirar haciendo esa operación una mañana entera. Y si tienes la mala suerte de que al cabo de las 2 horas de hablar con una determinada operadora se te corta la conversación y tienes que volver a llamar otra vez, ya tienes que volver a repetir la misma historia. Eso dando por hecho de que al principio te empieza a hablar una maquinita que es un ordenador, que es la que te dice que quiere usted, marque un número, ahora marque el otro, ahora el 4, ahora el 7, ahora el 8. Todo eso está contemplado en... Últimamente, sobre todo, más que además de este tema, un tema que ha ido apareciendo en el tema de los servicios premium. O sea, cosas que te aparecen en la factura y que tú o no has contratado o no recuerdas en ningún caso haber contratado, ¿vale? Que directamente te dan de alta a la hora de darte de alta en una determinada compañía. Resulta que van determinados servicios que te van comprando, por ejemplo, los resultados de los partidos de fútbol o cualquiera de las cosas más peregrinas que a uno se le pueda ocurrir. Resulta que empieza a recibir una información y luego ve la factura y todo eso te lo están cobrando. Entonces eso digamos ha sido el año pasado con lo que hemos estado en la lucha de intentar de conseguir que esas cosas dejaran de hacerlas. Se ponen multas, pero claro, son pequeños bocaditos lo que vamos dando. A lo mejor habría que buscar la manera de dar un gran bocado en vez de andar y dando pequeños bocaditos. Lo que pasa es que, como tú sabes mejor que yo, Raúl, lo de las multas casi es de juego de guardia. Claro. Es decir, si quieres hablamos de las multas. Claro. Vamos a ver, claro, multas... que a una determinada operadora multinacional se le ponga una sanción de 20.000 euros cuando se está riendo de 45 millones de españoles, pues que me pongan multas de esas. Es que claro, es que esas cosas... Por eso, no se hace todo lo que se puede. No sé. No, José María, tú di lo que quieras. Pero si lo único que puede pasar es que nos corten. Me parece vergonzoso la falta de contundencia en la administración. Sí.
de Es decir, administración. hay normativa y hay ejemplos suficientes para hacer frente y tener argumentos suficientes para... ¿Y por qué no se hace? Pues porque la administración Raúl, tendrá otros claro, intereses María que Dolores. nosotros desconocemos, claro. No, o sea, porque si dependiese de correcto. esta administración, por ejemplo, es decir, evidentemente... Ha puesto el dedo en la llaga. Hay otros intereses que nosotros, claro, que desconocemos, todos desconocemos. O conocemos y no... O conocemos y claro, sí. Entonces- Yo he tenido varias conversaciones con Raúl, Sí. hace ya tiempo, cuando no se nos dejaban casi ni pasar a la delegación, habíamos vuelto. Y yo tengo que reconocerle que es una persona extraordinaria, atenta, pero él era incapaz de darnos ninguna respuesta, en primer lugar, porque no tenía ningún apoyo de la institución en la que estaba trabajando, no tenía información. Tú respirando, Raúl. No tenía información. Y quiero decir que cuando se está dentro de una institución de estas, hay que hacer cumplir la ley. Cuando hay una demanda de los ciudadanos que lo están pidiendo. Porque si no, ¿quién defiende? ¿Qué es lo que he dicho al principio? A ver si de una vez por todas los políticos empiezan a actuar, pero a actuar de verdad, por favor. Y hay normativa suficiente, José María, si se quisiese Hay aplicar. normativa, Ahora pero- bien, no se aplica. pero- ¿Por qué no se aplica? bueno, A a lo ver. mejor al tendero de la esquina se le aplica y a esas grandes multinacionales no se les aplica. ¿Qué capacidad tiene un funcionario para aplicar lo que dice la ley Hacer su y que propuesta tenga y el todo, que se respaldo considere? de los políticos, que son los que están ahí al frente de esto? Y dices, yo veo por el centro de Albacete, no sé el tema de las inspecciones, pero tiendas de muchísimo prestigio donde no tienen ni un precio Los puesto en el precios puestos. escaparate. Y hace poco me viene a mí un pobre invasor del mercado de invasores, Es que como lo has que dicho, le habían puesto una sanción porque no tenía todos los precios y la procedencia de las frutas que estaba poniendo. Que lo dice la ley, que tiene que ser. Pero digo, ¿por qué con una persona tan indefensa que no sabe leer ni escribir se es tan estricto y no se es contra una empresa de telefonía o con las eléctricas? ¿por qué, Raúl? Volvemos siempre María a lo Dolores, mismo. ¿por qué? Volvemos ¿Por qué? siempre a lo mismo, Contestadme es los de las instituciones, ¿por qué? Volvemos siempre a lo mismo, es decir, normativa. Os ha lanzado la pregunta la normativa hay suficiente para aplicar, José María. Claro que hay. Régimen sancionador también. Ahora depende de los políticos de turno el aplicar o no esa normativa. Porque evidentemente si norma hay y hechos hay, ¿por qué no hay sanción? Cuando a lo mejor a un establecimiento, a un pequeño establecimiento, se le sanciona con más agilidad, vamos a decir, por no decir Claro, otra palabra. porque es otro indefenso. No es el ámbito del consorcio, quiero decir, porque yo sí que es cierto que tengo que romper una lanza en favor del trabajo que hacemos desde el consorcio. Nosotros en nuestros pequeños municipios son siempre pequeños establecimientos, no pueden ser de otra manera. Y hacemos nuestras fases informativas, nuestras fases de control, con lo cual el incumplimiento de la normativa es muy escaso, es decir, pero porque hacemos esa labor pedagógica inicial de decirle al establecimiento la normativa que tiene que cumplir. Y estoy segura que en los municipios del consorcio es más fácil encontrarte efectivamente los precios puestos en el establecimiento que a lo mejor en algunos establecimientos de la capital y establecimientos de mucho caché, vamos a decir entre comillas, porque probablemente les resulte, como a las eléctricas, como a las de telefonía, es más económico incumplir la norma que cumplirla. Y es así. Y si la sanción es irrisoria, Lo hemos dicho antes. si la sanción es irrisoria, evidentemente la gran empresa de telefonía va a decir, tú ponme las sanciones que quieras, que yo voy a afilar el bolígrafo porque a la próxima me voy a inventar otro sistema que aún te voy a sacar más el hígado, como decimos en mi pueblo, como... es que es así. Entonces, evidentemente, bajo mi punto de vista, se está siendo muy permisivo con las grandes empresas. Pero es que esto ocurre ahora, José María, y es que ocurre hace 25 años o 27 cuando empezamos a trabajar. No, pero eso lo sabe José María. Es que eso Si ocurre José toda la María y vida, yo por hemos tenido desgracia. tertulias de estas, ¿cuántas? Claro. 500. 500. Entonces es lamentable que al final las grandes empresas de telefonía, eléctricas, de gas, etcétera, sean las que hacen las verdaderas barbaridades, las que realmente le hacen un roto al consumidor en el bolsillo y que se vayan de rositas. Es decir, estamos casi en el punto de partida. Hemos avanzado mucho, José María, porque se ha avanzado, pero estamos casi en el punto de partida. El consumidor, bajo mi punto de vista, siempre va
5 escalones por debajo de la empresa. Y si es una multinacional ya, 10 escalones por debajo. Y se sale siempre a la vez, y si el consumidor sale del escalón 1 y la empresa del número 10, nunca el consumidor se va a poder poner a la altura, ni va a tener los mismos derechos, ni va a ser capaz de defenderlos como la empresa que está 10 escalones más arriba y que siempre le va a llevar esa ventaja al consumidor, por desgracia. Es decir, y normativa ahora mismo, Raúl, hay para aplicar en el tema de la telefonía. Hay sus plazos para dar la baja, pero es que se montan de la risa. Claro. O sea, es que se montan de la risa, por desgracia. Y hay sistemas que han funcionado muy bien, por ejemplo, como el sistema arbitral, que tú y yo hemos compartido muchos arbitrajes, y en los últimos años prácticamente ha pasado a ser testimonial. Es decir, en la Diputación de atender 100 y pico, 200 y pico expedientes de arbitraje anualmente para resolver estas controversias, que tampoco tendría que ser la solución. La solución es que las empresas cumplan y punto pelota, permitirme la expresión. Pero cuando se estaban atendiendo 100 y pico, 200 demandas por el sistema arbitral de consumo en la Diputación de Albacete, y ahora mismo yo vuelvo a ser gerente, fui gerente 20 y tantos años y ahora vuelvo después de unos años. ¿Me vas a permitir que te haga un inciso? Porque 25 expedientes. No, es que era una pregunta que te quería comentar. Un 10%. Explícales, ya que lo has dicho tú, te lo iba a preguntar, ¿qué es el sistema arbitral de consumo y para qué sirve? Pues el porque sistema si no es que arbitral, me lo vas a dejar fuera el sistema de arbitral contexto de las preguntas. El sistema arbitral de consumo es un sistema voluntario, extrajudicial, de resolución de conflictos entre consumidores y empresarios. Dice José María que ya no existe. Ojalá. A nivel testimonial, o sea, ahora mismo en la Diputación en el año 2015 ha atendido 25 expedientes, cuando hace 4 años estamos atendiendo 200 expedientes. Pero bueno, en vigor está, José María. Sí, en vigor está. Lo que ocurre es que durante los años pasados... Raúl se ríe, no sé, No, pero sabe que la realidad es esa. Está en vigor y en teoría es algo que siempre se habla que hay que potenciar. Claro, pero se ralentizó tanto. Vamos a ver, aquí en la Diputación tenemos un colegio... ¿Pero cómo funciona? O sea, un usuario tiene un problema con una empresa de telefonía. Exactamente. Por caso. ¿Qué hace? Solicita... Para no ponerle un pleito que le va a costar los cuartos y además me lo va a perder seguro. Igual hasta pierde. Exactamente. Vamos a ver, pues es tan sencillo como solicitar el arbitraje. Viene una asociación de consumidores, viene en un servicio público de consumo. Se presenta ante la asociación de consumidores. O de un servicio público, una oficina municipal de información al consumidor. Esa solicitud de arbitraje se le traslada a la empresa reclamada, que bien puede estar adherida en términos genéricos o bien puede aceptar cada caso concreto. Sí que es cierto que las de telefonía están adheridas, pero había que ir al arbitraje, es decir, es que si no, no se bajaban... No, pero están adheridas, pero para cosas muy concretas, no para todo. Exactamente, condicionadas también, es decir, las empresas de telefonía empezaron con adhesiones generales y poco a poco se han ido haciendo adhesiones a la carta, cosa que yo nunca he estado de acuerdo en el arbitraje, es decir... Termino cómo funciona el procedimiento y digo por qué no estoy de acuerdo con las adhesiones a la carta. Vamos a ver, el arbitraje, como decía, solicitud del consumidor o usuario y se traslada a la empresa reclamada. Si está adherida al sistema arbitral, sí o sí se va a ver por arbitraje. Y si no está adherida al sistema arbitral, la empresa tiene que contestar si acepta o no ese arbitraje. Si contesta que sí o si está adherida, el expediente sí o sí se va a ver por un tribunal arbitral, por una junta arbitral de consumo, por un colegio. José María ha formado y muchos años parte de los colegios. Yo estuve 20 años de secretaria de esos colegios arbitrales y en 3 personas independientes, o sea, un abogado de la Diputación, en este caso, un representante de los sectores del consumidor, que normalmente pues venía José María o alguien de la UCE, de las amas de casa, y un representante del sector empresarial, que en concreto las empresas de telefonía no era de FEDA, que también FEDA estaba en el arbitraje, sino que era de las asociaciones de telefonía. Asociaciones de telefonía que en definitiva eran los mismos perros con distintos collares. Pero bueno, vienen al arbitraje y ese arbitraje, es decir, bien se puede adoptar por mayoría, bien por unanimidad, o bien incluso llegar a un acuerdo entre las partes. Ahora bien, el laudo que se adopte es de obligado cumplimiento para ambas partes, con lo cual el consumidor, si llega el caso, la empresa de telefonía, que es de la que estamos hablando ahora mismo, no cumpliese ese arbitraje, el consumidor podría irse al juzgado con su sentencia, simplemente para ejecutar. Hemos tenido algún caso, no se daba lugar. Normalmente lo que hacían las empresas es cumplir con los laudos. Ahora bien, cuando un consumidor tiene su laudo en la mano y no se cumple en el plazo que ha estimado el colegio, que ha estipulado el colegio arbitral, se puede ir al juzgado. Eran los mínimos casos. Hasta aquí, perfecto. Y ahora yo quiero decir una cosa importante, creo. Yo luego quiero puntualizar. Sí, por supuesto. Vamos a ver. Estamos hablando de que es un teléfono que alguna alta, alguna baja, no se ha hecho bien y la operadora de turno, aprovechándose de la ignorancia del usuario, pues se ha aprovechado de esa coyuntura y le ha, entre comillas, quitado del medio 50, 60, 70 euros. ¿Tú crees que por 50, 70 euros toda la parafernalia que me está comentando María Dolores? Yo particularmente no lo hago.
Vamos a ver. Claro, de eso se aprovechan las grandes operadoras. Bien, pero no es obligatorio para el consumidor asistir ¿O no, a ese José arbitraje. María? Claro, Sí, yo sabía que iba por eso. No, evidentemente, no. Es que ¿Sabes tenía, que hemos tratado pero tú te crees que yo puedo estar... de 60 euros, José María, y sabes que hemos tratado expedientes con mensajes De premium mucho dinero. de 3.000 euros, Sí. de 6.000 euros hemos llegado a tratar expedientes. Pero la inmensa Pasando mayoría para son mayores. pequeñitos. Pero la Y la inmensa gente mayoría se son aburre, pequeños. María Dolores. Y la gente no tiene, quiero decir, el consumidor no tiene la obligación de asistir. Es cierto que evidentemente es mejor que acuda, pero no tiene la obligación de acudir en el tema de arbitraje de consumo, no así en el transporte, que entraríamos en otra cuestión. Pero en el arbitraje de consumo no tiene la obligación de acudir. Quien sí tiene la obligación de resolver es el colegio. Y el colegio no resuelve en derecho, normalmente. Eso es la excepción, se resuelve siempre en equidad, es decir, según el leal saber y entender de los árbitros. Sí. Con lo cual, si yo estoy viendo positivamente, como se veía a diario, que alguien lo han estado mareando y lo han estado engañando y lo han estado ninguneando y lo han estado no sé cuántas el cosas más, 99%. evidentemente, pues se sabe finalmente a quién se le da la razón en estos casos. Evidentemente, cuando la lleve no, pero cuando el consumidor lleve la razón hay que dársela. ¿Qué pasa? Que al final los gobiernos sucesivos han ido tragando con ruedas de molino y han ido haciendo adhesiones a la carta. Eso de tragando con ruedas de molino está bien. Claro, porque han ido haciendo adhesiones a la carta a estas empresas. Entonces, ¿usted no quiere los contratos? Yo se los quito. ¿Usted no quiere las facturaciones de tal tipo? Yo se las quito. ¿Usted no quiere? Yo se las quito. Sin embargo, sí que aquella pegatina que se daba de adhesión al sistema arbitral, José María, tenían el mismo derecho a exhibirla que un señor de la calle ancha que esté adherido al sistema arbitral. ¿Qué querían matizar? Una joyería, una mercería José o una María, empresa. matiza lo que queríamos decir. Quería puntualizar, cuando se inició el arbitraje, fue una maravilla. No costaba dinero a nadie y se resolvía en una semana. Funcionaba muchos años muy bien. La administración, que tanto dice que no quiere defender a los consumidores, se lo ha intentado cargar y se lo ha cargado. Sí. Se lo ha cargado. No hagas gestos, Raúl. Pasa los últimos 4 años, Es quiero la decir... verdad. Lo burocratizó de tal manera. No está hablando de los últimos 4 años. No, de sí, tal manera ahora lo dirá. Tú, ahora Raúl, lo dirá. interviene. que los ahora voy. procesos han llegado a tardar para que se hiciese una vista 2 años. Sí. Que había que renovar No, la a eso- renovación. pues a eso me refería. Por favor, A eso me refería. todo tenía que ir a Toledo. Luego, Volver en al Toledo Albacete. se moría allí eternamente. Y luego volvía, y al año y medio, los 2 años, iba a un viaje, pero si ya se había olvidado aquello. Y aparte era costosísimo. Es cierto. Pagando dietas a árbitros. Es cierto. Era inviable totalmente. Es cierto, José María, que yo sé, no en la época que yo he estado, porque afortunadamente no estuve para contarlo, porque si no me hubiese... no sé lo que hubiese hecho. Vamos a ver, yo trabajo en un servicio público, pero yo procedo de una asociación de consumidores, por decirlo así. Sí, sí. Entonces mi filosofía... Tus orígenes son de ahí, sí. Mis orígenes son una asociación de consumidores, entonces la filosofía no puede ser estrictamente la misma. Yo recuerdo en la última etapa que yo estuve en arbitraje, como dice José María, funcionaba y funcionaba bien, ya se empezaba a ralentizar, porque es cierto que fue tanta la demanda que se comenzó a ralentizar. Ahora bien, si se vende un sistema como ágil, que era uno de los principios, Claro. ágil, rápido y gratuito, recuerdo, como un sistema que al final acaba llegando a 2 años para la resolución de conflictos, como me van a comentar algunos compañeros, pues evidentemente es así. Y eso ha pasado, José María, en los 4 últimos años. Quiero decir... Va a tener Raúl no, más dos minutillos Venga, por alusión. O algo más. O algo más. Tiene la palabra. Vamos a ver. José María. María Dolores, José María, tiene la palabra, Raúl, por favor. Venga, vamos. Venga. Yo Vamos por partes. he apuntado aquí varias Porque cosas. Vamos a ver. la vida cera apunta para aquí al hombre. Vamos a ver, legislación. La legislación sí, vamos a ver, la legislación esta no está mal. ¿Suficiente? Yo creo que la legislación hay bastante margen de mejora. Por ejemplo, sabéis que hace unos meses el Tribunal Supremo, ¿no?, que ha declarado nula una cláusula de la Ley 1 de 2007, el que precisamente permitía poner multas, si no recuerdo mal, en función del tamaño de la empresa o relacionado. Y sin embargo eso se ha declarado ilegal por los tribunales, probablemente porque estaría mal redactada la ley. Porque a mí me resulta difícil de creer que no se pueda redactar bien una ley, que se pueda poner una multa en función del beneficio o del tamaño del beneficio obtenido, no solamente por ese caso concreto, sino en general. Pero sí que es cierto que esa parte se ha declarado nula. Entonces ahora mismo es mucho más complicado aplicar eso que decíais, y que además estoy de acuerdo que parece de completa lógica. De hecho, el Tribunal de la Defensa de la Competencia pone unas multas, porque eso tiene que ser tanto por ciento sobre el beneficio obtenido con esta práctica ilegal.
Y eso parece que tiene todo el sentido del mundo, que sí, porque sí que hemos visto de alguna compañía de telecomunicaciones que era, yo no sé, a lo mejor el mismo año se le han puesto en Albacete a lo mejor 50 o 60 multas. ¿De qué cuantía? No, vamos a ver. Sí, quiero decir que entonces, claro, no es esa la manera de actuar, ¿vale? Tema de arbitraje, es cierto. El tema del arbitraje es algo en lo que hay que sí o sí ir para adelante. Entonces, el arbitraje en parte murió de éxito. Cuando algo empezó a morir de éxito, es cierto. Efectivamente, tuvo tantísimo éxito que ya esos arbitrajes en una semana pues ya no se pudo hacer. Y claro, y sí es cierto que el arbitraje o es rápido o no es. Tiene que ser. O sea, hay que hacer que el arbitraje sea un sistema ágil y rápido, porque para estar esperando 2 años uno se va al juzgado. Precisamente para lo que va el arbitraje es para no tener que estar 2 años en un juzgado, sino para que sea algo rápido, gratuito. Entonces yo sí que tengo que decir que a lo mejor no a la velocidad que a todos nos gustaría o que a algunas personas les gustaría, pero sí que la Dirección General de Salud Pública y Consumo ahora mismo está trabajando un poco en retomar todos estos temas, en relanzarlos, tanto en la elaboración de un nuevo código de consumo, una modificación del código de consumo de Castilla-La Mancha, en la que sí que yo he oído que se va a intentar el tema de que las multas sean disuasorias, que a mí es la palabra que me parece clave en el tema de las multas. Las multas no son para recaudar dinero, son para evitar que esa persona vuelva a hacer lo mismo. Entonces la palabra clave es que una multa es o disuasoria o no es nada, más que no sé, estar perdiendo el tiempo. Y también se está trabajando en relanzar el tema del arbitraje. Yo tengo que romper una lanza aquí, si me permite, Raúl, y si me permite, José María, en favor del arbitraje por lo siguiente, Manolo. 15 segundos. Sí, 15 segundos. Vamos a ver, con menos personal es imposible hacer más trabajo. Quiero decir, por ejemplo, en la Junta de Comunidades, donde había 5 personas o 4, se quedó una. Y aquí, por ejemplo, que estábamos 3 personas, quedó una. Entonces, evidentemente, es decir, no se puede trabajar al mismo ritmo cuando hay 4 personas que cuando hay una. Es decir, aquí en la época en la que yo estuve en arbitraje estábamos 2, 3 personas trabajando, no a jornada completa, pero sí una parte importante del tiempo, y evidentemente cuando queda una o ninguna es muy difícil trabajar. Entonces, claro que se ralentiza. Empezó a morir de éxito y se le quiso dejar morir deliberadamente, bajo mi punto de vista. Como les digo a todos los contertulios que toda la semana nos honra con su presencia, tendremos que repetir esta tertulia, aunque no sea el Día Internacional del Derecho del Consumidor, porque además es muy interesante, creo, y que sé que se os ha quedado muchas cosas en el tintero. Muchísimas. Bueno, pues volvemos otro día. ¿Os parece bien? Claro, luego lo hablamos. Yo iba a empezar ahora. Claro. El Día del Consumidor es todos los días. José María Rocero, presidente de UCE, María Dolores Gómez Piqueras, repito, que es alcaldesa de Carcelera y directora gerente del Consorcio de Consumo de Albacete, organismo que depende de la Diputación de Albacete, y Raúl Sánchez Guerra, jefe de Servicio de Salud Pública y Consumo de la Dirección General de la Consejería de Sanidad de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha. Un verdadero placer. Espero que de algo les haya servido pues esta tertulia y estos puntos sobre las IES que han puesto estos 3 especialistas. Mi punto de vista particular es que creo, Raúl, que nos mareamos y nos ahogamos en leyes, pero que llevamos 35 o 40 años en la que, bien es cierto que hay muchas leyes, que seguramente se está avanzando, pero que al final el teléfono, la baja y el alta, nos morimos en juicios de todo tipo y quien pierde siempre es el usuario. Esa es mi visión como usuario. Bueno, estos tertulianos en la red pues dan por finalizado esta tertulia, nunca mejor dicho. Repetimos a todos los oyentes de Radio Chinchilla del 105.3 de la frecuencia modulada, muchísimas gracias por oírnos, y a los de la televisión online del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca, pues ya saben que nos pueden ver desde donde quieran y cuando quieran, desde www.lacerca.com. Muchísimas gracias, que sean felices.